Buenas tardes para todos. El caso que me correspondió es el caso número 7, en el que se demuestra que un hombre violentó la integridad física y sexual de las niñas. La historia se trata sobre que se demostró que las niñas fueron abusadas sexual y psicológicamente, donde una docente se percata que las niñas tenían dolores en sus partes íntimas. Eh, la docente se da cuenta que también tenían cambios drásticos en la expresión afectiva, comunicativa, y que a la hora de comer no tenían apetito. También empezaron a aislarse de sus demás compañeros. Debido a esto, la docente entra en alerta y genera un espacio con las alumnas en el que una de sus alumnas le comenta que el señor Ramírez Zapata las abusaba sexualmente, y aparte de esto las amenazaba diciéndoles que si hablaban le iba a pasar algo a la familia. La fiscalía demostró ante el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento que el hombre violentó la integridad física y sexual de las niñas, a quienes logró acercarse por ser allegado a sus madres. Ramírez Zapata usó su carisma y conocimiento como coaching para engañar a los menores durante las terapias que le realizaba, acostándolas en una camilla en donde le realizó maniobras sexuales que las afectaron tanto física como emocionalmente, señaló la fiscalía. Como se ve reflejado en el estudio de caso, hubo un abuso sexual por parte del señor Ramírez Zapata, el cual se toma una ruta de atención integral eh, para la atención de víctimas de violencia sexual, el cual se despliegan rutas específicas en 3 sectores. El primero es salud, el segundo protección y tercero justicia. Estas rutas son las que nos permiten la identificación y comprensión de las competencias de las diferentes instituciones responsables de la prevención, identificación, atención, protección, reparación de delitos de violencia sexual. Para la activación de rutas de víctimas de violencia sexual en atención integral en salud, se pueden dirigir a urgencias, entidad de salud más cercana, atención urgente y es gratuita. Lo recibe atención integral física y mental, anticonceptivos de emergencia, toma de materia probatoria, programación de seguimiento, y lo remite a justicia y protección. Para la justicia se dirigen a CAIBAS o URI en caso de que esté fuera del horario de oficina. Recibe la recepción de la denuncia, investigación penal, procesos de jurisdicción. Remite a Defensoría del Pueblo, asignación del representante de víctimas, protección y salud. En cuanto a la protección, se dirigen a comisaría de familia si el presunto agresor está en el interior del hogar, y defensoría de familia si el presunto agresor es fuera del hogar. Recibe medidas de protección inmediata y adopta y modifica medidas de restablecimiento de derechos de los niños o las niñas que fueron violentados, y lo remite a justicia y salud. Las competencias institucionales, entonces las entidades que se hacen cargo de esto es, como lo mencionaba anteriormente, comisaría de familia, que es el encargado de la verificación del estado del cumplimiento de los derechos, la toma de medidas urgentes para proteger la vida y la integridad de la víctima, la apertura del proceso administrativo del restablecimiento de los derechos en casos en que la violencia sexual ocurra en el contexto familiar, toma de medidas de protección y restablecimiento de derechos cuando la violencia se da dentro del contexto familiar, notifica a la Fiscalía General de la Nación, ordena valoración médico-legal cuando la ruta se activa por esta entidad.
y representación legal ante el proceso judicial cuando no cuenta con representante legal y remite a la víctima a las entidades de salud para su atención integral. El ICBF verifica el estado del cumplimiento de los derechos, toma medidas urgentes para proteger la vida y la integridad de las víctimas, eh, apertura el proceso administrativo de restablecimiento de los derechos en los casos que la violencia sexual ocurre por fuera del contexto familiar, toma medidas de protección y restablecimiento de los derechos cuando sea por fuera del contexto familiar. Notifica a la Fiscalía General de la Nación, ordena valoración médico-legal cuando la ruta se activa por el ICBF, representación legal en el proceso judicial cuando no cuentan con un representante y remite a víctimas a las entidades de salud para la atención integral. La Fiscalía es la encargada de la recepción de la denuncia, la investigación y judicialización del delito, solicitud de medidas de protección a través del juez de garantías, solicitud de valoración médica legal y remisión a las víctimas a las entidades de salud para la atención integral. En instituciones de salud, se da una atención inicial de urgencia según el protocolo de atención integral en la salud, valoración y atención de estado de salud inicial, anticonceptivos de emergencias, asesorías y recolección de materia probatoria. Después da el seguimiento en salud física y mental. Después de ello realiza el IVE en casos indicados. Ingreso también a programas especiales en salud, por ejemplo, puede ser para la prevención de enfermedades sexuales como el VIH, y después de esto da una remisión a las entidades de protección y justicia. Después de explicar estas rutas, lo podemos enlazar con los componentes de los cuales hace parte este proceso. Entonces está el componente de familia, comunidad y redes sociales. En este componente se centra en generar mecanismos de participación e información para las familias de manera permanente, donde se intercambia información relevante sobre la vida de los niños y las niñas, en modalidades educativas y el hogar. De igual forma también da una orientación a la apertura hacia la comunidad, donde se pueden generar procesos de identificación, articulación con las acciones que están a nivel local. Se orientan a brindar atención integral a los niños y a las niñas para la garantía de sus derechos. También tenemos el componente salud y nutrición, ya que si nos dimos cuenta hubo un abuso sexual por parte del señor Ramírez Zapata, entonces se activa el componente de salud, ya que este componente contempla todas las acciones dirigidas a garantizar la salud y la nutrición a través de promover el acceso del servicio cuando los niños y las niñas lo requieren, y la promoción del estilo de vida saludable. También está el componente proceso pedagógico y educativo, ya que hubo una niña en el caso en el que le comentó a una docente. Entonces también vinculamos el componente proceso pedagógico, ya que esto hace referencias a las prácticas pedagógicas y el cuidado que promueven el desarrollo infantil en el marco del proyecto pedagógico definido por las modalidades. El proyecto pedagógico es el horizonte del sentido de todas las acciones intencionalizadas que se realizan, las cuales
atienden a las disposiciones legales, marcos normativos, las particularidades del contexto de los niños, de las niñas y sus familias. También entra el componente ambientes educativos y protectores, ya que este componente contempla aquellos estándares que garantizan que los ambientes educativos de las modalidades cuentan con condiciones físicas y psicológicas y protectoras. Es decir, todas las condiciones de seguridad física y humana a través de la generación de interacciones apropiadas entre el talento humano, de las modalidades de los niños y las niñas, en identificación y mitigación de riesgos que pongan en peligro la vida de los niños. Entonces, como vimos, entonces estas niñas estaban en peligro, entonces por esto se activa este componente. También está el componente proceso administrativo y gestión, ya que este componente activa la planeación, la organización, la ejecución, el seguimiento y la evaluación y el control dirigido a alcanzar los objetivos institucionales. Es decir, es activar la capacidad de gestión que tienen los prestadores de servicio para definir y alcanzar sus propósitos en el marco de una atención integral con el uso adecuado de los recursos disponibles. Para las rutas de acción se tuvo en cuenta el documento de la Guía para la Protección Integral del Ejercicio de los Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes en servicios de atención integral. La primera ruta tomada en cuenta fue ruta interna para la orientación y asesoría a las familias, cuidadores de la niña, niño o adolescente. Esto hace referencia al conjunto de la acción que adelanta directamente él o la docente, el psicólogo o el trabajador social para la intervención de las familias o cuidadores, pues mediante asesorías o orientaciones respecto a la situación que pueden abordarse desde el servicio social. Para el desarrollo de esta ruta se da la intervención a realizar, debe tener un soporte en el análisis y la valoración inicial que se lleve a cabo luego de representada la situación que se puede afectar el ejercicio de los derechos de los niños, y una vez detectar la situación de maltrato que puede construirse en una situación de inobservancia, amenaza o vulneración para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, para ello se debe evaluar la situación, dar aviso inmediato a la coordinación o coordinador del servicio y o equipo psicosocial. Él o la coordinadora o líder del servicio debe, junto con el profesional, revisar la situación, o sea, los antecedentes. También debe revisar y observar los signos físicos, los comportamentales, familiares y pues institucionales, como la frecuencia de cronicidad e intensidad del mismo. Se debe conversar con la maestra o auxiliar pedagógico, sabedor del caso, en este caso de los jardines infantiles, interculturales o pues autoridades del cabildo indígena, sobre el comportamiento de la niña o niño adolescente y escuchar comentarios de las demás personas que interactúan en el servicio. También se debe revisar registro, carpeta, diario de campo, observador, cuaderno viajero, entre otros. Y se debe conversar con la niña o el niño o adolescente mediante preguntas abiertas que dirijan a la respuesta de pues, los que están victimizando. Conversar con los padres o cuidadores, y después de esto se estudia la situación en el marco de los grupos de estudio interdisciplinarios del proceso de inclusión social, coordinando con las referencias de la familia de la localidad, quien asume la Secretaría Técnica del Comité de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar,
violencia y explotación sexual y formación en el trabajo intersectorial y el seguimiento de los casos. La segunda ruta que se activa es la ruta externa para la remisión a las autoridades competentes respecto a la situación de maltrato infantil hacia los niños y adolescentes que no deben intervenirse en el servicio social según la modalidad que se preste. Entonces, para esto se da un resultado de los análisis y evaluación inicial. Después de esto se da una situación donde no debe intervenirse el servicio social y enseguida se da aviso a padres, madres, cuidadores, autoridad tradicional y remisión inmediata a las autoridades competentes. En este caso, las autoridades competentes sería la Defensoría de Familia, que en este caso es el ICBF, y Comisaría de Familia. Para el desarrollo de esta ruta, el primer paso es de aviso padres, madres, cuidadores o autoridades. Se debe notificar a los padres sobre la situación presentada y solicitarse la asistencia al servicio social o lugar donde se encuentra la niña. Después se da aviso a las autoridades competentes para la aplicación de la medida de restablecimiento de los derechos. Entonces, en criterios de diferenciadores de competencias en el restablecimiento de los derechos, según el Código de Infancia y Adolescencia, decreto 4840 del 2007. El primero está Comisaría de Familia, artículo 7, que asume el conocimiento de todas las situaciones del maltrato que se presentan dentro del contexto de violencia familiar. Sigue Defensoría del Pueblo, artículo 7, que asumen los conocimientos de todas las situaciones del maltrato que se presenta fuera del contexto de violencia intrafamiliar. Y después sigue autoridades tradicionales que asumen el conocimiento de situaciones del maltrato de las niñas y niñas pertenecientes a las comunidades indígenas, afro, raizales y siempre y cuando sus prácticas no vulneren los 4 mínimos jurídicos: derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a no ser esclavizado y derecho al debido proceso. Después de explicar las rutas, podemos ver en el capítulo 3 de la guía para la protección integral del ejercicio de los derechos de los niños y las niñas. Podemos ver la violencia sexual contra un niño o niña adolescente en los servicios sociales. La prevención integral del abuso sexual infantil. La prevención integral busca disminuir los factores de riesgos y aumentar los factores de protección, entendidos como los elementos que actúan a favor del cuidado y que pueden evitar que el abuso ocurra. Por parte implica una responsabilidad y un trabajo de los adultos desde los distintos contextos que rodean a los niños, es decir, familia, educación, comunitario y el entorno sociocultural, en el que a través de sus actitudes, acciones y formas de relacionarse generan entornos donde el abuso sexual sea menos probable y los niños y las niñas crezcan más fortalecidos contra esta forma de violencia. El rol del adulto en la prevención del abuso sexual infantil es la prevención integral del abuso sexual y la protección de los niños. Es una responsabilidad de la sociedad, la familia y en particular de las personas adultas que pues no podemos esperar que ellos solo puedan prevenir o detener un agresor sexual. Por lo tanto, el foco primero de la prevención deben ser las personas adultas, quienes tienen el rol fundamental en crear entornos seguros donde el abuso sea menos probable, fortalecer a niños y niñas, propiciar
que niños y niñas desarrollen habilidades de autocuidado. Entonces aquí vienen una serie de preguntas, que la primera sería: ¿cómo pueden las familias y docentes crear entornos protectores y territorios seguros frente al abuso sexual? Entonces, para lograr esto es necesario que las personas adultas reconozcan y se apropien de los derechos de los niños y las niñas y tomen conciencia que estos no son negociables. Los derechos no se ganan como resultado de cumplir con los deberes, sino que se adquieren por el solo hecho de ser seres humanos. Por eso se dice que los derechos son inalienables. Para hablar de prevención, entonces es necesario partir de la base que los niños y las niñas deben tener garantizados todos sus derechos fundamentales por parte de personas adultas. Los niños y niñas necesitan experimentar un amor incondicional que no depende de si se portan bien o no. Necesitan saber a ciencia cierta que tienen un lugar en el mundo y que se les reconoce como seres merecedores de cuidado y amor. La segunda pregunta que viene es: ¿cómo fortaleceremos a los niños y a las niñas? Para dar respuesta a esto, entonces las familias y docentes tienen un papel central en el fortalecimiento de la personalidad de los niños y las niñas, con el fin de favorecer su desarrollo integral y armónico. Ayudarles en el desarrollo de aspectos como autoestima, asertividad, empatía, seguridad y autonomía, donde les permite tener bases emocionales sólidas, para enfrentar a los diferentes retos en su crecimiento y maduración. La prevención no se trata de acciones desligadas ni aisladas, se trata de un proceso continuo de formación a lo largo de toda la infancia. Será necesario que los padres y los docentes retomen varias veces los temas utilizando diferentes estrategias pedagógicas. Bueno, entonces, ¿qué metodologías pedagógicas y lúdicas podemos utilizar? Entonces, se pueden utilizar una variedad de metodologías pedagógicas y lúdicas que pueden ser adaptadas y modificadas según la población y los recursos de cada jardín infantil para transmitir la información. Se pueden utilizar canciones, danzas, dinámicas, juegos grupales, representación de cuentos e historias. También puede rompecabezas, láminas, imágenes tomadas de revistas y videos. Asimismo, es importante que los y las docentes siempre incluyan un espacio de diálogo y reflexión donde se permita que los niños y las niñas representen sus ideas, inquietudes y plantean las situaciones vividas. Eh, Todas las actividades deben tener un hilo conductor y formar parte de una estrategia mayor que asegure llevar un proceso y no se centra en actividades sueltas e inconexas. Es posible que al realizar alguna de estas actividades, algunos de los niños se expresen de alguna manera que han sido y están siendo víctimas de abuso sexual. Se debe dialogar con los niños y las niñas de manera privada, teniendo en cuenta que los aspectos ya analizados sobre qué hacer si un niño o niña le cuenta, iniciar la ruta interna o externa, diseñar diseñadas para el manejo de estos casos. Es posible que un niño o niña haya recibido información de abuso sexual y sin embargo no pueda reaccionar cuando se encuentra involucrado en la situación abusiva. Por eso jamás se debe culpar a la víctima, ya que se sabe que el poder y las tácticas del agresor son más poderosas que la capacidad del niño y para liberarse de esto.
Para la propuesta, como se explicó anteriormente, se deben utilizar metodologías pedagógicas y lúdicas. Entonces nosotros como docentes debemos adaptar y modificar recursos para el jardín infantil, para la transmisión pues, de la información, como explicaba anteriormente. En este caso se utiliza un cuento para dar la información y se realizan actividades que tienen relación con las emociones. Se llama la maleta viajera. Entonces tiene su justificación, el cual es que se considera importante que sean capacitados en el sistema de herramientas virtuales y aparte de esto adquirir un buen conocimiento mediante la participación y, y, y simbolización pues, de lo que se está viendo y desarrollen nuevos conocimientos, experimentando las habilidades emocionales. Tiene su objetivo general, su objetivo específico, que es potenciar las habilidades de cada niño con las herramientas que fortalezcan las competencias socioemocionales. Y para entender esto, entonces se tiene que tener en cuenta las etapas de los niños y cómo se puede relacionar. Y en estas etapas se relaciona mediante 3 autores y después se da una breve explicación sobre las competencias emocionales. Entonces, para las dinámicas a trabajar las competencias socioemocionales, o en este caso serían las actividades, se presenta primero un cuento donde tiene relación con las emociones y el cuidado de nuestro cuerpo. Después de esto, los niños realizan una actividad con materiales relacionando, digamos, la emoción que están sintiendo en el momento mediante la elaboración de el monstruo de colores. Después de esto se hace la actividad de hacer la elaboración de una carta a sí mismos, donde ellos describen como si fuera a otra persona, a alguien conocido, pero en este caso ellos tienen que escribirse una carta a sí mismos con los aspectos positivos y negativos. Después de esto se va a realizar un dibujo, una carta a algún compañero expresándole todo lo que siente, sus habilidades, todo lo que el niño admire de su compañero. Va a ser una carta secreta y esto se hace a través de una aplicación donde pues los niños pueden hacer sus cartas de manera creativa. Después de esto se pasa a la actividad de una mandala, que el fin es fomentar la atención, favorecer su creatividad y imaginación y reducir el estrés y ansiedad. Entonces ellos deben colorear una mandala en una aplicación y después de esto, según la creatividad de ellos elaboran su propia mandala en una hoja. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias.